no se puede decir que el final está cantado, pero sí que la última parte es como esas películas fórmula, ¿vieron? En que todos los indicios llaman a confundir datos para mantener algún suspenso. El escenario, el panorama, como ustedes quieran llamarle, hacia octubre, según se constató esta semana, está dividido en dos grandes bloques. Uno, que llamaríamos el estructural, queda conformado por las dificultades presentes y futuras de la economía, en primer término. Y en segundo, por las ratificadas tensiones, diría uno, en torno de si el próximo papel protagónico, en un frente para la victoria vencedor, lo asumirá Daniel Scioli o continuará en manos de Cristina Fernández. El otro bloque es y será decididamente coyuntural, de barricada, si es necesario, y queda conformado por todo tipo de operaciones de prensa, acusaciones a la Bartola, inventos diversos, interpretaciones forzadas de episodios que no revisten el menor interés. De menor a mayor corresponde empezar por esto último, aunque para cualquier persona más o menos informada, intelectualmente atenta, los señalamientos resulten un tanto obvios. Habiéndose dejado atrás el dramático paisaje de los inundados bonaerenses, que allí siguen, con el ahorque de la vuelta a sus casas, pero ya sin atención de la prensa. Una vez que las aguas bajaron, se pretendió primero reinstalar el caso Nisman. Así arrancó esta semana. Hubo un título central de portada en Clarín que los docentes y estudiantes de periodismo deben continuar agradeciendo como ejemplaridad de lo que un oficiante de esta actividad no debe hacer jamás. ¿Creen que alguien fue a lo de Nisman el día de su muerte a borrar datos? Aparte de la pereza gramatical y sintáctica, la fuente de semejante inferencia es uno de los abogados de las hijas del fiscal muerto. El título, en cambio, sugiere que una junta de expertos máximos e irrebatibles dictaminó lo que no figura en sección alguna de la causa. Esto es cruzar varias fuentes y mucho más si se trata de insinuar sospechas fundadas en una noticia principal de tapa, ya no constituye una norma inviolable del periodismo profesional. Son tan militantes como aquellos a quienes acusan de tal cosa, y eso sí sigue siendo muy bueno para corroborar que con salvedades de estilo y rigor no hay posiciones periodísticas neutrales, sino, y cada día más, claros anclajes de toma de partido. La diferencia, para ser porfiados en el concepto, es entre quienes lo aceptan y quienes se disfrazan de independientes o de profesionales. En igual dirección que esto anterior, el intento de reinstalar Nisman, la denuncia de Felipe Solá acerca de que le robaron unos 200.000 votos fue calificada como un poco de ciencia ficción en boca del fiscal interviniente de oficio, Jorge Dilelo, porque, dijo el propio fiscal, debió haber una hipnosis colectiva a todas las autoridades de mesa y a todos los fiscales para reemplazar las boletas que estaban dentro del sobre. No importó ni importará si es por lo que destaca la generalidad mediática. Lo
que cuenta es el impacto inicial, el espectáculo, el espectacularismo. En Argentina se ha instalado que el que gana bien y el que no denuncia fraude. Fraude o componendas, con un entusiasmo al que ni siquiera se anima la salvaje oposición venezolana. Más aún, arguyen que el sistema electoral está agotado y lo embrollan con el esquema de votación, que es asunto bien diferente, porque sistema electoral, arquitectura electiva, digamos, primarias o no, presidencialismo o diseño parlamentarista, congreso de 2 cuerpos o unicameral, etcétera, no es lo mismo que sufragio en papel tradicional, papeleta única, boleta electrónica o voto directamente cargado y solo registrado en las máquinas. Es pavorosa la liviandad con que hablan los preocupados por el rigor institucional. Pero de todos modos, esto podría tomarse como convencionalismos lingüísticos. Por el contrario, para seguir con la semana, elevar a consideración universal que el Papa se sacó una foto con un afiche de entrecasa en audiencia pública a favor del diálogo con Malvinas, para de ahí sacar conclusiones localistas. O pretender lisa y llanamente que en Jujuy hubo un asesinato político del que sería responsable una agrupación kirchnerista, cuando ni apenas está clara la militancia de la víctima, y siendo que los propios denunciantes, Gerardo Morales, terminaron aceptando que puede tratarse de un mero hecho de inseguridad. Bueno, habla de la frivolidad y bajeza a que es capaz de llegarse para tomar ventaja. También del mismo modo, la falta de aparición de Cristina después de las primarias y en medio de los inundados fue apuntada como una muestra de depresión y carencia de sensibilidad. El jueves, cuando la presidenta asomó con un discurso que marca su liderazgo, guste o no guste, en el manejo de los tiempos y en la evaluación de lo acontecido, le cargaron el estigma ya agotador de hacer abuso de la cadena nacional. Si habla porque habla, si no habla porque no habla, parece que tuvieran un síndrome de cuestionamiento y abstinencia simultáneos, que en todo caso ratifica la centralidad de su figura. No hay forma de que no sea ella quien marque la agenda, fuere cuando calla o fuere cuando dice. Un dato revelador: la publicación y mención de los grupos empresarios beneficiados por el favor estatal, con Techint y el emporio del primo de Mauricio Macri a la cabeza, después de que otro título periodístico rimbombante exhibiera a Lázaro Báez como el agraciado sobresaliente de las obras públicas. El establishment empresarial y el ambiente periodístico opositor quedaron mudos. O peor, se dedicaron a cruzar explicaciones y excusas. Con expreso pedido de no citar la fuente, algunos de ustedes habrán leído eso, el argumento de varios de los implicados de los grupos consistió en que esos trapos se citan y lavan en casa. Dicho en otras palabras, acusaron al gobierno de incurrir en una botoneada que no hacía falta. Ergo, si la prensa miente o manipula, debe tomárselo como ejercicio de la libertad de expresión. Pero si el gobierno retruca con nombres propios, es una apretada. Ni hablar cuando próximamente, según le pidió Cristina al ministro De Vido en su discurso del jueves, se publiquen, además del ranking, las cifras adjudicadas a cada grupo. Vaya forma de entender la responsabilidad institucional y corporativa. En su kilométrica, agotadora, incontable, abusiva, prepotente cadena nacional, según se cansaron de adjetivar los medios opositores en reemplazo de mejores réplicas,
La presidenta anticipó además un proyecto de ley para crear una agencia que custodie las acciones estatales heredadas de las AFJP. Sin dirigentes de la oposición en capacidad de criticar el anuncio, probablemente porque no tienen estatura ni ánimo de enfrentarse a razonamientos de fondo en público, fueron miembros del bando periodístico, otra vez, quienes advirtieron que esa medida, que no se puedan vender las acciones del Estado, le ata las manos al próximo gobierno. Significa que hasta diciembre lo que debe hacer el oficialismo es dedicarse a contemplar. Otra linda forma de razonar el ejercicio del poder. Y muy demostrativa respecto de que cuando se trata justamente de eso, del poder y de discutir proyecto, es mejor distraerse con fotos del Papa, incertidumbre sobre la muerte de Nisman, corrupción siempre y solo estatal y largo y frecuencia de las cadenas nacionales. Es cierto, sin embargo, que después de todo, esta clase de chicanas, críticas baratas y trivialidades sirven más para el retruque contra las carencias opositoras que a fin de convencerse sobre la necesidad de profundizar lo que está en juego, digamos. Este modelo, el modelo en vigencia que desde 2003 y objetivamente reconquistó la injerencia del Estado como actor principal para equilibrar las diferencias de clase, este modelo afronta problemas que no deben ser barridos debajo de la alfombra so pretexto de evitar ser funcional a la derecha. Es indesmentible que hay viento de frente en la economía internacional. Son títulos de los diarios de hoy, sin ir más lejos. El dólar se recuperó, Brasil devalúa, China devalúa, son nuestros socios comerciales más importantes. Caen los precios del petróleo y de las materias primas que Argentina exporta, etc. Pero también es incuestionable que el país sufre una dificultad orgánica. Toda vez que Argentina crece y que su andar económico le permite desendeudarse en dólares, andar económico y decisión política, junto con recuperar terreno gracias al dinamismo del mercado interno, la estructura de su matriz productiva, lo que este país produce, no alcanza para generar divisas que sostengan el mantenimiento o el crecimiento, ¿sí? Después hay que cuidar los dólares, incluyendo medidas muy antipáticas para los sectores medios, como el llamado cepo cambiario, y a la par impedir que el mero expediente de la devaluación transfiera ingresos a los núcleos exportadores y a los grupos concentrados a costa del bolsillo popular. Y tras ese combo hay inconvenientes severos en las economías regionales y expectativas de ajuste, como las hay ahora en el dólar, con su especulación consabida, entre otros efectos. El manual del liberalismo económico anuncia que basta con devaluar, volver a endeudarse afuera y reprimarizar la economía, aunque por supuesto sus burcas locales saben que no tienen espacio político para advertirlo derechamente. Los políticos, los Broda, los Melconian, sí lo dicen. Pero bueno, la única salida es a largo plazo mediante el desarrollo de un perfil productivo, industrialista, selectivo, que atempere estos ahogos externos que son cíclicos. Y para eso es imprescindible un liderazgo político firme que no se tuerza hacia las recetas de ajuste ortodoxo. Argentina es testigo lamentable de cómo termina eso. Y mientras tanto el Estado es el motor principal. El gran burgués, digamos. Nada o muy poco de todo esto figura en la agenda electoral, salvo por las grandes líneas que baja quien no puede ser candidata.
Pero al menos las cosas están claras, ¿no? Y siguen en disputa. Quien no quiera ver eso, de solo mirar dónde estábamos hace 12 años, que se haga cargo de cuáles cosas le importan más.